Hola amigos, bienvenidos al programa Los Jueves con Nicole Rodríguez, que la veo que está bien, por lo menos no la veo que esté mal. Uno ¿Cómo ve es? caras, no ve corazones. No, estoy bien, estoy bien. Bien, a medida que pasan los días, siguen las especulaciones respecto a cómo va a ser el gobierno de Boric, la composición del gabinete, y todos estamos especulando a veces sobre la base de las cosas más nimias. Yo mismo he tenido que hacerlo. Estamos como los vaticanólogos, los sovietólogos, así sacando conclusiones del color de la corbata del primer ministro y cosas como esas. Pero bien, es lo que nos toca hacer. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo en que algunos signos pequeños que ya se vieron en la campaña y que ahora se ven en este momento, esta especie de limbo político, algunos signos de que hay una fractura va a haber una fractura, ya hay una fractura en ese sector político, la izquierda, el progresismo, entre personas que quieren ir muy lejos y personas que quieren hacer las cosas con más calma, y probablemente algunas incluso no las van a hacer, sino que fueron meramente promesas o cosas que se dicen, ¿no? Cuando todavía no te ha llegado la guitarra en las manos, y ahí cambia la cuestión. Yo no sé si tú crees que eso es así o que tenemos una sola línea y que va como un bloque compacto, esta alianza, esta coalición va a llevar a cabo no sé, por lo que lleve a cabo. ¿Qué piensas tú? Bueno, lo hemos hablado en otros programas con respecto al futuro del gobierno de Boric y la etapa que viene es cuando muestra a su gabinete. Con respecto a las diferencias, eh, efectivamente el Partido Comunista, que es el partido más grande de la coalición, que no hay que olvidar, no sé si el más poderoso, quizás en ideas, pero el más grande. En teoría le dio toda la libertad para que él pudiera conformar su gabinete, pero incluso conformando un gabinete con toda la libertad que supuestamente tendría Boric, no le asegura que las diferencias no se vayan a acentuar una vez asumiendo el gobierno. Generalmente lo que indica la historia, la experiencia, es que estando en el gobierno las diferencias se acentúan. Y esas diferencias, desde que fueron coalición para ir a una primaria, y en el caso Boric ganó alajado, y luego como coalición política en primera y segunda vuelta, las diferencias han estado siempre presentes. Yo acá simplemente tengo una pregunta que la voy a lanzar al aire porque creo que se va a ir respondiendo a lo largo del tiempo. En general hemos proyectado acá, Fernando, y hemos pensado que el Partido Comunista utilizó a Boric al Frente Amplio o como mecanismo para llegar al poder, como compañero de ruta, como lo hemos mencionado. Pero también uno lo podría ver desde otro punto de vista. Y quien llegó al gobierno es Boric, quien representa al Frente Amplio, que en muchas ideas y en muchos proyectos tiene convergencia con el Partido Comunista, pero no en todo, sobre todo en cómo miran la democracia. Y a veces mirando los movimientos que está haciendo Boric, por ejemplo, quien nombró jefe de gabinete, que es el único nombramiento oficial que ha hecho Boric antes de la próxima semana cuando muestra su gabinete, que es Matías Mesa Lopeandia, o Lopeandía, perdón, quien trabajó con él en la campaña y quien va a ser su jefe de gabinete, que es una persona de un perfil distinto a estas personas ideologizadas que uno en general son más sonoras en el medio ambiente y que son muy distantes también a veces con respecto a la ideología del Partido Comunista. Él es de Convergencia Social, es un abogado, experto en derechos humanos, experto también en pueblo originario. En el fondo, un poquito el currículum que hay que tener hoy en día para poder ser de agrado de la minoría o mayoría vociferantes. Pero el punto que quiero plantear y la tiro al aire es si finalmente no habrá sido el Frente Amplio el que utilizó al Partido Comunista para poder formar una coalición política, llegar al poder y una vez en el poder a lo mejor darle la espalda a medida que vaya avanzando el gobierno al Partido Comunista, porque siguiendo la tónica del Podemos en España y siguiendo la tónica de algunos partidos de izquierda que son de esta misma línea del Frente Amplio un conglomerado, pero siguiendo la línea del Frente Amplio, su domicilio político está mucho más centrado en una izquierda más moderna, no sé si totalmente democrática, pero más moderna,
y es la alianza que el Podemos inauguró con el Partido Socialista en España. Entonces, en una de esas, el compañero de ruta fue al revés. El Partido Comunista le otorgó los votos necesarios al Frente Amplio para llegar al poder, y a medida que avanza el gobierno, el Frente Amplio lo va abandonando. ¿Qué creo yo? Que los 2 primeros años, menos para poner un número, para poner una fecha, va a ser de grandes peleas entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, sobre todo de la camada vieja del Partido Comunista, quizás no así de Carol Cariola y de Vallejo, que son una nueva generación, pero va a ser de tensiones con el Partido Comunista, y habrá que ver el segundo tiempo de este gobierno si es que van a seguir en esa coalición. Sí, yo creo que los principales problemas que va a tener Boric como oposición bien van a venir de adentro, precisamente. Van a venir de sectores de su propia coalición. La derecha está en una postura muy, no vamos a decir debilitada en el Congreso, porque tienen su contingente, pero moralmente y políticamente están de capa caída y están en una postura más bien de tratemos de ayudar a Boric a que se vaya por el camino menos extremo, en vez de estarle poniendo palitos todo el rato, tratemos de ayudarlo a que se distancie de los extremos. Imagino que esa puede ser la postura. Ahora, respecto a quién maneja a quién es instrumento de quién, esto es un viejo, es una situación muy antigua, muy vieja. Ambos lados pueden pretender usar al otro y al final depende de la circunstancia cuál va a ser el resultado. Esto es como en las situaciones de espionaje, en que cada cual sabe que el otro tiene un espía, y la cuestión es quién es el que tiene la última palabra, quién es el que lo usa finalmente. Nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos que ellos saben, y así sucesivamente. Al final, quién usa a quién lo van a determinar las circunstancias, pero no me cabe duda que en los dos lados había una intención clara de usar al otro. Ahora, una cosa es el motivo y otra cosa son los resultados, ¿no? Depende de las circunstancias. ¿Estás de acuerdo entonces conmigo que hay una fractura que no es ninguna, no se requiere ser un genio deslumbrante para detectarla, porque ocurre siempre en estos movimientos, siempre que hay un grupo que quiere ir más lejos, que cree que pueden hacer las cosas a una patada, que no tienen claro para dónde van, que son en general los más deficitarios intelectualmente, los más jóvenes, los más entregados al dominio de las hormonas, y tenemos un grupo que normalmente es más viejo, más experimentado, más inteligente, que sabe hasta dónde se pueden llevar las cosas. Esa fractura uno la observa en todos los procesos revolucionarios o de transformaciones o incluso de cambios suaves. Me acuerdo que en el gobierno de Alberto Frei Montalva, que no era precisamente un gobierno bolchevique, pero tenía pretensiones de cambio, también se dio un sector más extremo, que fue el que terminó convirtiéndose en la izquierda cristiana y el MAPO, en la democracia cristiana. Terminaron yéndose hacia las posturas de lo que era en esa época la Unidad Popular. Así que no es difícil. Lo que es difícil es saber quién va a ganar el pulseo para dónde van a ir las cosas. Ahora, yo creo que el protagonismo aquí no lo tiene ninguno de todos estos personajes, sino que es la realidad la que impone, con esa fuerza con que actúa la ley de gravedad, la que impone las circunstancias, porque opera además el instinto de supervivencia, opera, digamos, el hecho de que nadie se quiere caer al abismo si lo está viendo a medio metro de distancia, y hay cosas que son muy brutales y muy fuertes que van a determinar, y eso depende de lo que venga en la historia de nuestro país, van a determinar cuál curso va a ser el que se tome finalmente. Mi apuesta, si tuviera que hacer una apuesta, es que no se va a ir por el camino extremo, que no se va a ir por el camino que quisieran algunos grupos, digamos, muy talibanes, un país multicultural, un país multirracial, cambiar la bandera, cambiar el himno, echar abajo todo, las instituciones, cambiar todo por otras nuevas. Eso no va a pasar. Tampoco va a ser un gobierno meramente de administración, por supuesto que no. Va a ser una cosa intermedia, pero en qué parte de ese medio va a estar, difícil saberlo ahora. Déjame agregarte dos cositas. Yo creo que las famosas divisiones o tensiones del gobierno de Boric se ven hoy antes de asumir el gobierno. Lo vamos a ver con otros temas que hablaremos en el programa, como la licitación del litio, como la ley de indulto. Ya lo voy a plantear en ese sentido cuando hablemos de eso. Y eso que no están gobernando, están recién conformando equipos, están todavía con el vuelito del éxito de la segunda vuelta, con esa gran votación que tuvo Gabriel Boric, que es parte también de la línea de crédito que tiene Gabriel Boric para poder hacer
con cierta autonomía la designación de su gabinete y algunas quizás prioridades en marzo, ya que todavía cuenta con gran popularidad, a pesar de que la última encuesta CADEM, yo la menciono y siempre digo que estoy en contra de esto, porque parece como esta encuesta de popularidad. Vieron, en la última encuesta CADEM, el día lunes arrojó que ya había bajado el porcentaje de personas que creía que el gobierno de Boric iba a ser un buen gobierno. Entonces, pero no ha hecho nada, no ha conformado gabinete. Yo no, en esto no apoyo mucho la encuesta, pero bueno, a algunas personas les gusta como medición. Solo para terminar el tema, te quiero mencionar el tema de la oposición y algo que me ha estado dando vuelta con respecto a las posiciones que están tomando los bloques y el futuro gobierno. La oposición, por ejemplo, Chile Vamos, decidió que los 4 presidentes de los partidos políticos de Chile Vamos van a reunirse en bloque con el presidente Boric cuando los cita a reunión para poder conversar. Y dicen que van a tener una posición de bloque para que después el futuro gobierno de Boric no vaya a buscar los votos de una manera individual y no esté ahí piconeando los votos, destruyendo el bloque. Hay varias cosas que quiero decir y esto también suma a la democracia cristiana a todo. Yo no sé cuál es la necesidad compulsiva que tiene nuestro sistema político de definirse a priori cómo van a enfrentar un gobierno que todavía no ha empezado. La democracia cristiana, tratando de definirse, me parece más bien tratando de tener algún lugar en el gobierno, pero tratando de definirse oposición, pero oposición que no es parte del gobierno, pero que le va a apoyar los proyectos y que lo va a apoyar, pero somos oposición. Un enredo lingüístico y finalmente un enredo de base, que es un enredo de qué es lo que cree la democracia cristiana tremendo. Y desde el punto de vista de la oposición de Chile Vamos, que me parece más claro el domicilio político y uno entendería que se definan como oposición, yo no entiendo por qué tienen que definirse hoy, 12, 11 o 10 de enero, cómo va a ser la oposición si este gobierno no ha comenzado. Me parece que la política tiene que ver en relación a cómo vienen los proyectos, si hay realmente disposición al diálogo, si los citan o no a participar a lo mejor de la elaboración de los proyectos. No tengo idea, pero el punto es que me parece absurdo tratar de definirse qué estilo de oposición van a tener si un gobierno todavía no ha empezado. Bueno, pero esto es natural, ¿eh? O sea, no se van a quedar callados todo este tiempo, así sentados, impertérritos, como mi abuelita Leonide se quedaba dormida en el sillón. Algo tienen que decir, y ya que tienen que decir algo que suene bien. Eso es política, no van a decir, nosotros vamos a regalarle la sal y el agua al gobierno y ponerse entonces de punta precisamente con un gobierno que no ha empezado, no ha hecho nada, ni bueno ni malo. Entonces la gente va a decir, estos tipos están atornillando al revés. Entonces todos otros, como tú mismo mencionaste, la democracia cristiana, que ha caído en un papel patético con esta señora Carmen Frey, que fue a entregarle su alma, se fue a rendir, fue a firmar el acta de rendición, no el acta de rendición, ni siquiera un acta de rendición, yo no sé cómo titularlo. Bueno, ellos buscan alguna supervivencia, un partido que está en una situación muy difícil, no saben lo que son, pierden gente, no tienen parlamentarios, cada vez menos. Entonces, en medio de esa situación, están como cualquier tipo que se cae en un naufragio, chapaleando para todos lados, se agarran a cualquier cosa, se agarran a la cabeza de alguien, a un palo, cualquier cuestión, a un clavo ardiente, como se dice. Entonces eso yo lo entiendo, quieren sobrevivir y quieren estar, pero no estar, quieren estar, pero al mismo tiempo que no parezcan que están, digamos, bajándose los pantalones, cosa que hicieron, no solo los pantalones, la ropa interior también. Y los otros, la derecha, bien, tienen que decir eso, con lo cual en el fondo no dicen nada, porque por supuesto que no cuesta nada decir vamos a apoyar lo que nos parece bueno. ¿Cómo podrían decir vamos a apoyar lo que nos parece malo y vamos a rechazar lo que nos parece bueno? Es absurdo. De manera que estas declaraciones no hay que tomarlas muy en serio, pero hay que entenderlas como parte de la política, o sea, como parte de lo que los partidos tienen que hacer para seguir existiendo. Y si no pueden hacer cosas o votar leyes a favor o en contra, pueden hacer declaraciones. Y eso es lo que están haciendo. Además, por otro lado, y para terminar, esas declaraciones en algún grado, aunque sea mínimo, sirven para alinearlos a ellos mismos. Es decir, es menos un mensaje a la nación, a la comunidad, que un mensaje a su propio grupo. Es como estrechar filas, digamos así, ¿no es cierto? En un grado bastante insignificante probablemente, porque igual al otro día se pueden desmembrar. Pero yo lo entiendo lo que están haciendo. Claro, vamos a ver cómo son las cosas cuando empiecen realmente a funcionar el gobierno, empiecen los proyectos, ahí vamos a ver la realidad. Pero mientras tanto,
Esto es como este teatro chino de sombras, ¿no? Declaraciones, cosas vagas, pero algo tienen que hacer para entretener al respetable público y para sentir que están vivos también, para sentir que existen. Por lo menos declaremos alguna cosa. Aquí Mira, estamos. la declaración más potente es ir en bloque unido a la reunión con el presidente electo y que las vocerías las tengan centralizadas a través del bloque. Ahora, una vez ya el Congreso, el nuevo Congreso, trabajando a partir de marzo, eso de ir en bloque para tratar de evitar que Boric vaya a buscar los votos uno a uno me parece también absurdo, porque eso es lo que ha hecho también esta coalición con Piñera, eso es lo que ha hecho cualquier otro presidente o gobierno entrante, buscar los votos cuando no los encuentra, porque además acá las diferencias, si bien el Congreso quedó más equilibrado y los números son mejores para Chile Vamos, acá las diferencias a veces se dan en una votación por 1 o 2 votos, entonces Exacto, ir a buscarlo es lo más normal. ir juntos no significa nada, por supuesto. El pirquineo político va a existir igual y va a existir en la misma medida, además, que hay una confusión tremenda ideológica, valórica en todos los sectores y por lo tanto no hay grandes líneas que permitan agrupar. Al final termina prevaleciendo la tincada de cada cual o los intereses de cada cual. El hecho de que hayan ido en patota no significa absolutamente nada. Voy a mi primer bloque. Nada de lo que estamos viendo ahora significa mucho en realidad. Compreoro.cl, estimados amigos, si ustedes quieren tener un objeto material en sus manos, como un pequeño lingote de oro, como ustedes ya los han visto tantas veces, aquí está, el mismo de siempre. Ya ven ustedes, no lo he vendido, pero no es mío, claro. O este lingote de plata. Son maneras de tener una parte de sus recursos de una manera sólida en sus manos, guardada en su casa, escondida bajo un macetero, como usted quiera. Es un valor que no se pierde nunca, un metal precioso, usted lo puede usar, lo puede vender donde quiera. Lo único que ha habido con estos metales que han subido de precio en estos últimos años. Y es que es muy seguro, es una póliza de seguro muy buena, es riqueza portátil. Compreoro.cl. Otra opción financiera es lopin.com para entrar al mercado inmobiliario digital. Esta lopin.com es la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario respaldado con muchos metros cuadrados de proyectos con esta moneda o cripto Lopin ajustado al IPC y a la UEF, y le advierto que las operaciones en el mercado inmobiliario digital tienen muchos beneficios porque usted se evita un montón de intermediaciones y costos y comisiones adicionales, es mucho más directo. Es el tipo de economía que va a imperar en un futuro próximo en todo orden de cosas por lo demás. Así es que entre a lopin.com y vea los detalles. Otra opción financiera. Hoy día la Cámara Chileno-Portuguesa, que le sigue ofreciendo esta oportunidad de invertir en Portugal, eso sí, con un mínimo de 280.000 euros. Yo creo que no los tengo. ¿Eh? ¿Tú tenís? No, tampoco. No. Bueno, pero si los tuviera, sería una excelente opción porque fíjate que en Portugal las oportunidades de negocio son grandes y además esta oportunidad va asociada a un montón de beneficios como es la Golden Visa. Usted con unos pocos días que se dé una vuelta por Portugal gana el derecho a residir allá con toda su familia todo el tiempo que quiera, hacer negocios, trabajar, moverse por Portugal, por Europa, todo, amigo. Y hay otros beneficios que usted puede averiguar entrando al sitio Golden Visa Portugal, como están viendo a mi derecha, y vea todos los detalles, son muchos, así que no se los puedo contar todo, una interesante opción. Y la última que les cuento en este bloque es la de Estados Unidos. Para los que quieran invertir allá y no saben cómo, es muy simple. Entre a inviertanusa.cl, esta empresa chileno-norteamericana, y ahí lo van a hacer todo por usted, todo, salvo poner la plata. La plata la pone usted. Le van a mostrar opciones inmobiliarias, franquicias, miles de franquicias donde usted podría invertir. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito hipotecario, usted ya sabe. Le ayudan a constituir sociedades comerciales y pueden conseguirle una visa de residencia si usted quiere, además de invertir en Estados Unidos, irse a vivir allá, hacer sus negocios, cambiar su vida entera. Inviertanusa.cl. Volvemos con Nicole Rodríguez. Sí, este viernes se supone que se adjudicaba la famosa licitación del litio, que ha sido también otro de los campos de polémica para la futura administración de Gabriel Boric. Ahora se adelantó y ahora que día miércoles que estamos grabando el programa, el gobierno ya adjudicó la licitación. Una parte, ¿no? La adjudicó en un monto menor, eso sí,
adjudicaron solamente a 2 compañías, a BID Chile Spa y a Operaciones Mineras del Norte S.A., que simplemente representa, no simplemente, pero un monto menor, representa el 1,8% de la reserva en Chile. 80.000 toneladas de litio para cada una de las empresas. Recordemos que la licitación eran 5 concesiones que representaban alrededor de un 4,4% de las reservas conocidas en Chile. O sea, hubo una transacción ahí. Una transacción, y acá es lo que quiero comentar. Varias cosas. Uno, se adelantó la adjudicación que era para el día viernes. ¿Cómo podemos leer esto? En varias claves, digamos. Uno, estaban avanzando en el Congreso 2 mociones presentadas por parlamentarios de oposición, una de la Democracia Cristiana, que quería limitar a 90 días el campo de acción de un gobierno en caso de que ya estuviera de salida. Y la otra moción, que era del Partido Comunista, apoyado también por algunos congresistas del Frente Amplio, tenía que ver con, primero, suspender la licitación directamente, y además con una indicación que agregaba que en caso de que se adjudicara la podían también suspender o rehacer o quitar. Bueno, leída en clave política, me parece que el gobierno quiso despejar ya el panorama, que nunca le hace bien a la economía, a las empresas y a los inversionistas, tampoco a las instituciones, porque tener un proceso que marcha de una manera institucional siempre va a producir un daño en imagen y un daño a las instituciones. Entonces lo adelantó. No sé qué va a pasar con estas mociones, me imagino que se van a ir diluyendo porque quedan pocas semanas de trabajo en el Congreso y después viene el receso. Boric lamentó que el gobierno haya hecho esta adjudicación de licitación, pero acá yo tengo una doble lectura y acá viene el tema. Recordemos que los asesores de Boric, cuando comenzó a levantarse el tema de esta licitación, que se levantó en octubre, por lo tanto se conocía, varios asesores de Boric que fueron a reunirse con el ministro Llobet y con otros asesores decían que la licitación no tenía ningún vicio, que tenía que seguir adelante, y trataron de establecer que el proceso continuara y dar esas certezas que tanto se le pide al gobierno. Pero la presión vino desde adentro, lo que estábamos hablando en el principio del programa, Fernando. La presión vino desde adentro por cancelar o suspender la licitación, y vino desde adentro del Congreso. Entonces, me parece que, si bien Boric tuvo que salir a decir que le parecía una lástima que el gobierno no haya suspendido la licitación, por otro lado se le despeja un camino que no va a tener que resolver porque el gobierno ya lo zanjó, y por otro lado, efectivamente lo que tú dices, uno lo huele a transacción, porque el gobierno se juntó con el equipo de Gabriel Boric, y al parecer, según lo que dice el ministro de Economía, es que efectivamente le introdujeron los cambios que había pedido el equipo de Boric. No solamente adjudicaron por un menor monto solamente a dos compañías, sino que además se le introdujeron algunas indicaciones, como por ejemplo que algunos de los pagos que hagan estas empresas puedan quedarse en desarrollo de tecnología y además en las comunidades locales donde estarán estas empresas o estas mineras explotando. Por lo tanto, al parecer sí una transacción que me parece, por lo que estoy viendo por las declaraciones en este minuto, como se diría, noticia en desarrollo, al Partido Comunista no lo deja tranquilo, pero yo creo que a los asesores económicos de Boric me parece que sí. Bueno, aquí tenemos otra muestra más de esta fractura, ¿no? Se empieza a revelar ya antes que gobiernen, en todo orden de cosas. Está el tema del indulto también. Ahí hay otra fractura. No sé si necesariamente con el Partido Comunista, pero con sectores extremos de la coalición de Boric. El tema del litio. Y una y otra vez aparece detrás como la fuerza del mal, como en esta película La Guerra de las Galaxias, el Partido Comunista, empujando cosas porque ellos están convencidos que esta es su oportunidad histórica. Al fin llegó el segundo advenimiento del Mesías, y ahora sí tienen la oportunidad con la población juvenil que han adoctrinado, porque fíjate tú que los jóvenes de Chile han redescubierto el comunismo, tú no lo podrás creer, pero es así. Bueno, una y otra vez suceden estas tonterías. Entonces creen que pueden empujar. Y Boris y otros sectores están convencidos de que eso no, pero tienen que hacer algunos gestos, y al final lo que sucede es esto que yo no sé si calificarlo de bueno o malo, que al final se llega a una cosa que no es ni fu ni fa, que en vez de licitar
en vez de haberse licitado, yo diría, una mucha mayor cantidad del litio para finalmente sacarle provecho antes que nos ganen el quien vive, como ya está ocurriendo, en vez de eso se llega a estas soluciones de parche que no son ni una cosa ni otra, que tratan de contentar a todo el mundo y no contentan a nadie finalmente, y que podemos definirla como la política de lo mediocre o de lo menos que mediocre, la política que trata de rizar el rizo, de cuadrar el círculo, de compatibilizarlo todo, y que finalmente, como ocurre siempre con esas políticas intermedias, o muchas veces son bastante ruinosas, o por lo menos se pierden oportunidades grandes. Chile ha perdido a lo largo de su historia muchas veces oportunidades por esta cosa timorata o de transacas políticas o de falta de inteligencia o de mezquindades políticas de sectores que son francamente personas muy deficitarias intelectualmente y que no se sabe cómo han llegado al poder. Y el resultado neto para Chile ha sido perder muchas oportunidades. Algún día voy a hacer un programa contando todas las oportunidades de gran calibre que perdió Chile desde el siglo XIX hasta el presente, y son varias, Nicole. Y yo creo que aquí estamos perdiendo otra, porque el litio tiene una fecha de vencimiento. La otra vez lo expliqué. En 4 o 5 años más van a haber otras tecnologías y el litio va a pasar a la historia. Y vamos a seguir aquí discutiendo si se lo damos a una empresa china, que deben haber muchos pensando en eso, o lo hacemos en una empresa estatal, o tenemos que recuperar la dignidad del país, o no podemos permitir que los imperialistas se lleven nuestras riquezas naturales, como si las riquezas existieran si no se sacan, ¿ah? Si mientras se mantengan bajo el suelo son riquezas, se supone. Bueno, eso es lo que veo venir, pero... Te quiero agregar algunas cosas del litio porque son interesantes. Yo sé que tú lo has comentado en otros programas. Efectivamente, nosotros éramos los primeros productores en la industria del litio. Teníamos el 37% del mercado mundial, caímos al 31% y nos superó Australia. Y la proyección es que de acá al 2030, tal cual como están las licitaciones o tal cual como está la industria, vamos a seguir cayendo y vamos a tener un 17%. Ahora, además, tú sabes que Codelco, a finales del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se hizo un contrato especial de operación del litio con Codelco. Eso ya ha pasado más de 5 años y aún ni siquiera se inicia la explotación, porque hay todo un proceso además de exploración. Luego de la exploración se inicia la instalación y luego la explotación, y para eso se necesita un know-how, se necesita inversión, etc. Y para que ustedes vean lo difícil que es la explotación del litio, Codelco todavía ni siquiera la inicia, teniendo un contrato especial que dejó amarrado Michelle Bachelet al final de su segundo gobierno. Y hay unas cifras que son súper interesantes con respecto a Latinoamérica. Se habla del triángulo del litio porque las mayores reservas de litio estarían en Bolivia, Argentina y Chile. Y mirando algunas publicaciones internacionales que hablan de cómo Latinoamérica ha desaprovechado y sigue desaprovechando producto simplemente de sus gobiernos, no porque haya terremotos, no porque Latinoamérica tenga un designio de Dios, sino que producto de las malas políticas de los gobiernos, este famoso triángulo del litio que concentra las mayores reservas, finalmente no terminan siendo ni los mayores productores, ni los mayores productores de valor agregado del litio. Tú sabes que Alemania, Noruega y Polonia concentran las principales plantas de producción de litio de batería, siendo que el litio, la explotación misma del mineral, les queda lejos. Pero ellos han instalado estas industrias, han puesto el know-how, han invitado a los inversores y han hecho las cosas bien. Evo Morales, por último, que me parece que es un poquito similar a quizás la idea que tienen en Apruebo Dignidad con respecto al litio. Evo Morales, en el 2008, lanzó la política del oro blanco como una gran política de Estado y creó la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos. Eso fue el 2008. Intentaron no solamente la explotación del litio, sino que con la frase de darle valor agregado a la explotación, afuera el modelo extractivista, tú sabes, todo estos eslogan. Bueno, lanzaron después de varios años un plan piloto para producir 6.000 baterías por año, totalmente estancado. Y hoy Bolivia ni siquiera figura en los primeros lugares de producción del litio, con esta famosa política nacional del oro blanco que iba a traer grandes recursos a la nación. Sí, hay una maldición. América Latina sufre una maldición. Y esto uno lo ve en todo. Es la impresionante incompetencia, estupidez, cantinflismo, resentimiento e ignorancia
de sus castas políticas. Y lo hemos visto, esto que tú pones de ejemplo, lo ha vivido Bolivia, ¿no?, con otras cosas, pero muchas. Lo ha vivido Chile, lo está viviendo Argentina, lo han vivido todos los países latinoamericanos. No somos capaces, como la cultura latinoamericana tiene algo en sí que promueve el fracaso, que, no sé, algún día, yo ya la otra vez les conté que escribí hasta una novela sobre esta cuestión, pero no me extraña en absoluto lo que pasó en Bolivia. Y aquí pasaría lo mismo, estaríamos 20 años dándonos vuelta, luego si saliera la empresa estatal, veríamos cosas como las que hemos visto en otras empresas estatales: robo, incompetencia, inamovilidad en los cargos, y mientras tanto otros países ya están produciendo, ya están en otra, incluso dejaron de producir baterías de litio, están produciendo baterías de hierro, de yodo, lo que sea. Y nosotros vamos a estar todavía dándonos vuelta con el litio. Somos así, somos realmente un continente de perdedores, un continente perdedor. Lo digo de frentón, este es un continente de perdedores. Cuando uno compara con otras sociedades, y no voy a dar nombres porque me van a acusar de no sé qué, que tienen mucho menos recursos naturales pero por Dios que tienen intelecto, por Dios que tienen capacidad intelectual, por Dios que tienen diligencia para hacer las cosas, cómo le sacan provecho a lo poco que tienen, a veces a la nada que tienen. Piensa en Japón. ¿Cuántos recursos naturales tiene Japón, ese montoncito de islas? Y mira tu Japón. Y nosotros aquí en América Latina, sentados en unos barriles de oro, de plata, de litio, de cobre, de Venezuela, de petróleo, y ahí estamos marcando el pase, tamboreando en un cacho. Somos realmente para la risa, y por eso que hemos sido motivo y objeto de tantas burlas desde siempre de los países desarrollados. Somos como el tonto de la familia, ¿eh? Somos como tontos, esa es la verdad. Sí, pero en fin. de hecho, mira, déjame agregarte, tú hablabas de los ejemplos. Yo creo que Codelco es uno de los grandes ejemplos, claro, para poder reflejar lo que tú estás diciendo. Si mal no lo recuerdo, una de las cifras que leía de Codelco es la empresa minera más endeudada del mundo, para que ustedes hagan una idea. Entonces funciona, se habla del sueldo de Chile, etcétera, pero la pregunta es si es eficiente y si es del todo eficiente de lo que tiene que hacer. Y la respuesta es que no. Dentro del programa de Gabriel Boric, me parece que una de las grandes prioridades es esta famosa empresa nacional del litio. El tema es que algunos les preguntan cómo piensan hacerlo, siendo que efectivamente Codelco ha demostrado que no es una empresa eficiente, y bueno, y todo el resto de las empresas estatales. Y por último, tú hablando de América Latina, acuérdate que Michelle Bachelet creó la Comisión Nacional del Litio, donde se juntaron expertos, asesores, economistas, y hicieron un brochure de cómo tiene que ser la política nacional del litio, y ahí quedó en un cajón. Entonces nos seguimos dando vueltas, No tenemos remedio. Este gobierno, en vez de adjudicar los 4,4% de reservas que tenemos, el 1,8%. Claro. Lo redujeron a la mitad porque les da miedo. Ahora, otra cosa, el tema de las licitaciones, que ahí sí que nos abrimos a otro tema, con respecto a la transparencia, a la elaboración de las bases y una serie de otras cosas que me parece que hay harto que avanzar. El cómo se adjudica, el cómo se vota, que me parece que todo eso, estoy aprovechando que hoy día fue la adjudicación de esta, todo eso debería ser con la prensa encima, de la manera más transparente posible, porque igual son licitaciones millonarias, pero independiente a eso, el tema del litio, por lo que uno podría proyectar en el futuro gobierno de Gabriel Boric, me parece que va a estar bastante estancado. Un gobernante inteligente habría puesto el 100% del litio rápidamente para explotarlo lo antes posible, antes que salga otra tecnología. Y si le dicen, bueno, pero van a haber situaciones irregulares, da lo mismo. Esas situaciones irregulares se dan en todo orden de cosas, en los asuntos humanos, van a haber algunos que roben, algunas cuestiones, pero en lo principal vamos a producir una enorme cantidad de divisas para el país. En vez de eso, nos ponemos a discutir minucias, detalles que nos van a robar, que nos van a venir a explotar, que vienen los imperialistas, hagamos una empresa nacional donde realmente ahí sí que se roba y se es inepto, y pasa la vieja. Eso se llama ser huevón. Cuando uno no ve que lo principal es sacar el punto principal, asumiendo que van a haber deficiencias, pero uno calcula haciendo la suma y resta que el resultado final es mucho más positivo que los déficits.
Mientras que lo otro, esto de estar tratando de sacar punta al lápiz eternamente para que quede bien afilado, al final te comes tú la mina del lápiz, te comes el lápiz con el sacapunta y no logras absolutamente nada. Esto se ha visto 1.000.000 de veces. Así fue como esta inversión que iba a hacer Entel, creo. No Entel, ¿cómo se llama? Esta gran empresa procesadora norteamericana, Intel, en Chile, o algo así, para hacer lo mismo pasó. Empezaron a sacarle punta al lápiz y finalmente la empresa se fue a Costa Rica. Esta historia se ha visto 1.000.000 de veces y como nuestras clases gobernantes están formadas por gente de mediocre para abajo, el único que veía las cosas a largo plazo, fíjate, de todos los gobernantes que conozco, y yo siempre lo menciono, es Ricardo Lagos. ¿Te acuerdas cuando sacó el proyecto de este gasómetro gigante que está en Quintero, no sé dónde? Todas las críticas, que no se podía, que había esto, pero él pensó más a largo plazo y lo instaló, y a pesar de todos los problemas hizo una cosa potente y poderosa que nos mantiene bien suministrados de gas. Eso se llama pensar en grande, pensar estratégicamente y no pensar. Creo que hay un dicho inglés o norteamericano, esto de el que es sabio con los centavos y es tonto con los dólares, más o menos, no sé si lo conoces. Claro. Eso es. Bueno, y además para tener en consideración, tú sabes que después de esta licitación y adjudicar a estas dos empresas vienen años de instalación. Claro. No se empieza a explotar el litio mañana. Vienen años y además vienen una serie de procesos y de permisos ambientales, una serie de otros permisos. Entonces tenemos para rato incluso adjudicando la licitación hoy, ¿eh? No, pero por supuesto, pero esto no parece que yo realmente me asombra constatar una y otra vez el bajo nivel de intelecto de los que toman decisiones políticas. Francamente, como decía un amigo mío siempre, en las manitos que estamos, gente que no piensan y se dejan arrastrar por resentimientos, por eslogan, y al final las cosas no se hacen. Y aquí está América Latina, como siempre, marcando el paso o yendo para atrás. Un bloque más, amigos. Edifito, recuerden, Edifito les provee de un software para administrar condominios o edificios, que es lo mejor que hay. Está siendo usado en miles de edificios en toda América Latina. Mejora enormemente la gestión de edificios y condominios. No hay nada que se quede en el tintero, calcula todo, recuerda todo, lo hace todo. El administrador simplemente ya con el software en su computador realmente maneja las cosas al 100% a la perfección. Y ahora este producto se está entregando con un 10% de descuento si usted menciona que supo de él en este programa. Así es que Edifito, amigos, pónganse en contacto y consigan este software que le va a permitir administrar mucho mejor el edificio que donde usted vive, donde usted quizás es miembro del comité de administración. Y continúo con AutoWolf, reparación en su casa y en un día de los abollones, de los problemas de pintura y todo ese tipo de cosas que le pasan a todos los autos con el diario vivir. ¿Quién le ha pasado que encuentra el auto en el estacionamiento con un tremendo abollón que le pegó a alguien y nunca más se supo? Todo eso lo resuelve AutoWolf en su casa y en un día. Usted no queda sin auto una semana o dos y además está viendo lo que se hace y también lo hacen que le dan un año de garantía. Autowolf.cl, comuníquese con ellos. Y para temas jurídicos civiles, si usted tiene o va a tener un problema en un tribunal civil, Salinas y Ojeda, estimados amigos, es el bufet especializado que da garantía de que va a tener usted muchas más probabilidades de éxito. ¿Dónde los ubica? En salinasyojeda.cl. Y para registrar la marca de su empresa, que a lo mejor está funcionando usted hace meses o años y no ha registrado su marca, y en cualquier momento le van a caer encima los frescos a pedirle plata porque ellos la registraron primero, y quizás qué problema le van a meter. Póngase en contacto con patriciastocker.com para que registre su marca, para que defienda su marca, para que proteja su marca, para que conserve y renueve su marca. Pues la marca hay que renovarla cada cierto tiempo. patriciastocker.com. No se quede sentado, digamos, en los laureles pensando que igual puede funcionar sin registrar la marca. Sí, puede funcionar igual hasta que ya no puede funcionar. patriciastocker.com. Madame. Oye, quiero hablar de la próxima, de la otra gran amenaza y presión que va a sufrir Gabriel Boric cuando asuma, que tiene que ver con la seguridad y el orden público. Y esto para poder hablar de la violencia y la ley de indulto. Pero antes, mirando el desarrollo ahora del Congreso, que están en plena función, tú sabes que a Jimena Rincón, la presidenta del Senado, se le quedó abierto el micrófono en plena votación
y sale al aire diciendo cómo va a sufrir el próximo gobierno, y yo voy a tomar palco hablándole a Jorge Pizarro mientras estaba en plena sesión del Senado. Bueno, por Dios, que yo creo que ha sido lo más honesto que le he escuchado a Jimena Rincón en sus últimos 15 años. Sí, tan, creo, optimista, los últimos 15 años nomás. 20, 30, 40, no sé. Bueno, bueno, estas cosas son a la vez chistosas, pero también cada vez que uno escucha un micrófono abierto, que uno saca una foto de improviso, cada vez que ocurre ese caso uno ve a estos políticos en gloria y majestad diciendo las cosas que de verdad piensan, ¿eh? Bueno, vámonos con la violencia. Tú hablabas de la violencia porque se produjeron hechos durante el fin de semana que fueron sumamente violentos. Murieron 6 personas en una balacera, y quiero hacer un poquito de resumen y poder conversar contigo y debatir, Fernando, en qué minuto de este estado de violencia que notamos que nuestro país cada día va increciendo y que nadie tiene el poder para poder frenarlo como a uno le gustaría o como uno recordaba el Chile de antes. Por ejemplo, en el norte, un comerciante en Iquique fue secuestrado y después lo encontraron muerto, cosas que antes no se veían. Junto con eso, estos alcaldes, 6 alcaldes, que algunos en el pasado incluso apoyaron actos delictuales argumentando que son manifestaciones de movimientos sociales, le dejaron esta carta al presidente Piñera para que, culpándolo en el fondo de la violencia, y que se hiciera cargo de la inseguridad del país. Vallejo tuvimos la semana pasada, Camila Vallejo justificando el rayado de la sede donde está trabajando Boric, en el edificio de la Universidad de Chile, la Moneda Chica, diciendo que era una expresión legítima, que acá lo único que a ella como que le parecía incorrecto es que el edificio era prestado. Entonces, todos los rayados son bienvenidos en la medida en que usted sea propietario de ese edificio. Mira la tontera. Una estupidez. Y en paralelo, claro, tú tienes a la alcaldesa que fue parte del grupo que firmó esta carta, la alcaldesa Santiago Iracy Hasler, que apenas asumió, habló de democratizar el territorio, otorgando más de 1.000 permisos a los vendedores ambulantes. No otorgó los 1.000, pero otorgó bastante. Desarmó una unidad. Estos son detalles, pero al final no son detalles, porque van explicando por qué las cosas ocurren de cierta manera. Una de las primeras medidas que hizo fue desarmar una unidad que se llamaba Unidad de Control y Mitigación del Comercio Ambulante, que estaba en coordinación con Carabineros, entre los guardias municipales y Carabineros. Ella desarmó esa unidad. Y así fue como que después, en Navidad y Año Nuevo, estaba pidiendo refuerzos a Carabineros para poder sacar a los vendedores ambulantes que terminaron siendo y siguen siendo dueños de la calle. Tampoco ha presentado querellas, es decir, no ha hecho nada para poder... Si es comunista, ella cree en toda esa cosa, que cree que democratizar es que las chusmas se tomen el país, el espacio público, y luego tratar de controlarla y ganarse los votos de ellos para seguir en el poder. Esa es la mentalidad de esta gente. Han convertido a este país en lo que no, en una especie de país africano, y lo disfrutan, les parece bien. ¿Ves tú que hablan de democratizar la calle? O sea, llenarla de vendedores ambulantes que son delincuentes, la gran mayoría, que venden productos robados, productos que no pagan impuestos. Eso lo llama democratizar la señora, este genio deslumbrante que está en la... Pero yo lo he dicho y lo voy a repetir, el país elige a estas personas y luego que se la mame la cuestión. Porque esta gente no llegó de otro planeta, las eligieron a todos ellos. Este país eligió al presidente que tenemos. Este país eligió a los miembros de la Convención Constituyente. Este país eligió a la señora alcaldesa de Santiago y a otros muchos. Este país eligió a esta nueva generación, que para mí son personas realmente defectuosas intelectualmente, la gran mayoría, y las cosas se empiezan a manifestar. Se empieza a producir un deterioro a nivel estético, municipal, económico, financiero, costumbres, criminalidad. Y algunos dirán, ¿pero qué está pasando? Echémosle la culpa a Piñera. Bueno. Claro, pero voy a continuar con este tema para poder llegar a la ley de indulto. Efectivamente, este deterioro que es en todos los niveles ha sido
validado y legitimado por la clase política. Recordemos, y vámonos un poquito más atrás, porque al final uno dice, bueno, pero ¿por qué aumentan los homicidios? ¿Por qué aumentan los secuestros? ¿Por qué aumenta el narcotráfico? Porque cuando tú debilitas la institucionalidad, cuando tú legitimas la violencia, aunque sea a nivel político, que es bastante fuerte, tú estás legitimando todo tipo de violencia. Tú después no puedes decir, no, es que yo legitimo la protesta social con incendio y saqueo, pero yo no protesto el saqueo porque sí. No, empieza a abrirse un camino que es difícil de cerrar. Hace poco, acuérdate que, no hace poco, el año pasado el Congreso rechazó un proyecto de ley que exigía a los partidos políticos renunciar a la violencia como método político, y lo aprobaron recién este año. Acuérdate la convención, cuando convencionales de Chile Vamos por Chile en realidad, intentaron que se aprobara un proyecto de este tipo, y finalmente aprobaron uno de la centroizquierda donde decía que hay que buscar las razones y revisar para saber las causas de la violencia. Entonces, al mundo político que está hoy en nuestro país le ha costado mucho poder ser claro y firme en contra de la violencia de cualquier tipo, y eso finalmente ha permeado la sociedad. Y acá es donde uno llega a la ley de indulto, Fernando, dime. No, siga. Que finalmente esto se cruza, porque tú no puedes. Gabriel Boric y su equipo han sido, sabes que lo han repetido bastante, ¿eh? Que parte de las prioridades que va a tener en marzo es la seguridad, el narcotráfico, el orden público, pero tú no puedes hablar de que eso es una prioridad y a la vez impulsar y seguir presionando para que se lleve adelante la ley de indulto que está hoy en la Comisión de Constitución del Senado. Son señales confusas, son señales contradictorias. Entonces, bueno, Gabriel Boric intentó presionar al Senado para que lo pusiera en tabla, le contestaron de inmediato el senador Alfonso Uresti diciéndole que no le mandara recado por la prensa, y más o menos cuál es el panorama de esta ley para que nuestros auditores se ordenen un poquito con el proceso. Como es una moción y no es un proyecto emanado desde el gobierno, necesitan los votos de la derecha en el Senado para ponerlo en tabla. Hoy, en teoría, no cuentan con esos votos para ponerlo en tabla. Si es que llegaran a ponerlo en tabla, también necesitan los votos de la derecha, alrededor de 2 votos, para poder aprobarlo. Se necesitan Los van a conseguir. Yo creo que esta ley no sé si va a avanzar de acá a la próxima semana, porque los tiempos se acotan. Y acá vienen algunas cosas, algunas indicaciones que son impresionantes, porque me he dedicado a leer la letra chica del proyecto, y por ejemplo se habla de acotar el proyecto de la ley de indulto para que su proceso sea más fácil y Gabriel Boric pueda destrabar el proyecto y no verse con este problema para marzo. Pero por ejemplo, varias cosas. Uno, quieren dividir los delitos. Entonces, para que te hagas una idea, quienes hayan delinquido por saqueo, daños a la propiedad pública, privada, desórdenes, sí pueden indultarse. Pero los que están procesados por homicidio, incendio, porte de armas, eso habría que revisarlo y no entrarían directamente al indulto. Es decir, ellos, entrometiéndose en nuestro propio Código Penal, el Senado quiere catalogar nuevamente los delitos que ya están tipificados con sus propias penas en nuestro Código Penal. Bueno, pero si en eso consisten las revoluciones, que se dan estos revoltijos impresionantes. Las instituciones ya no operan, las demuelen, instituciones que no tienen nada que ver con cierto ámbito de la vida nacional interfieren. Los que empujan estas cosas además son en su gran mayoría una manga de descriteriados. Reina la confusión, como tú decías, en todo orden de cosas, reina los resentimientos, los deseos de venganza, los sueños de cabro chico, la contradicción por todos lados. Es un desorden, un despelote que se ha visto en otras oportunidades, y por eso que uno más o menos puede hacer ciertas predicciones de lo que va a ocurrir con eso, porque una sociedad no puede funcionar de esa manera. A mí me parece, el voto de la violencia, bien surrealista. Estuve viendo hoy día la ley de control de armas, que aparentemente estaría también avanzando, o que va a avanzar, y llena de detalles. Oye, se habla de control de armas y de que cómo hacer la trazabilidad y que cómo identificar tal cosa, y mientras tanto tenemos en la macrozona sur un ejército de ocupación que despliegan armamento de guerra tranquilamente. Ahí para ellos no hay control de armas.
Para ellos no hay acción policial, fíjate tú. Esto es surrealismo. O sea, se va a legislar sobre las armas, básicamente las armas que tienen los particulares y cómo las consiguen y todo eso, o incluso los delincuentes comunes y corrientes. Y mientras tanto tenemos un ejército de ocupación en la macrozona sur, armado hasta los dientes, que han matado. Ahí no corre el control de armas. ¿Qué te parece? Esto me parece Alicia en el País de las Maravillas, realmente un mundo completamente al revés. Antes de continuar con Nicole, ustedes comprenderán que yo tengo que hacerme cargo de mis bloques comerciales y me hago cargo con mucho optimismo, porque sé que a ustedes estos productos les hacen sentido, como por ejemplo el abrillantador de piedra pizarra, que quizá algunos de ustedes tengan piedra pizarra en la fachada de su casa, o en la parte de atrás de su casa, o en un camino, en un jardín. Es un material muy bonito, pero es opaco y es poroso, y SMF les ofrece un abrillantador que lo deja mucho más bonito y quizás más importante. Bueno, cada cual verá qué es lo que considera más importante. Lo protege, es más fácil limpiarlo, resiste mejor la intemperie, no vamos a decir las lluvias que no hay, pero resisten los grafitos. SMF, estimados amigos, para su piedra pizarra, el abrillantador lo está esperando. Y continúo con entrenainglés.com, donde se ofrecen cursos de inglés sumamente efectivos, un curso online dado por profesores de inglés que saben entregar la materia. Usted de una vez por todas va a aprender inglés. Y si ahora quiere proteger no la piedra pizarra de su local comercial, sino que el local comercial entero, que no se lo roben, que no se lo desvalijen, póngase en manos de Advanced Security, seguridad avanzada, que tiene todos los elementos propios de la empresa de seguridad, más unos cuantos adicionales. O sea, al monitoreo 24 horas, las cámaras, el contacto con la policía y todo lo demás, agregan unos 2 o 3 cositas más muy interesantes, en virtud de las cuales ningún cliente de Advanced Security ha logrado ser robado por los ladrones. Volvemos con... Sí, voy a retomar el tema de la ley de indultos después de hablar de esta ley aprobada de la ley de control de armas, que efectivamente tú tienes razón, es contradictorio. Después de 14 años, además, para que se hagan una idea, los tiempos legislativos. Después de 14 años, hoy salió de comisión mixta y fue aprobada por la Cámara de Diputados. Falta todavía la aprobación del Senado, donde entiendo están los votos. Y pasaron algunas cosas curiosas. Uno, que el ministro de Gobierno, el ministro Belolio, dice que por fin cuentan con una ley para reemplazar la ley anacrónica que existía en nuestro sistema. Y yo me pregunto, una ley que ingresó hace 14 años ya quedó anacrónica, porque si es que no sufrió grandes modificaciones, la realidad hace 14 años de nuestro país no es la misma realidad que tiene hoy, y las indicaciones que le ingresaron en comisión mixta, en las distintas cámaras, la verdad no modificaron mayormente el grueso del proyecto. Y surgió otra cosa mucho más curiosa. Carol Cariola, quien es la coordinadora legislativa del futuro gobierno de Gabriel Boric, habló de la similitud en materia de seguridad ciudadana del presidente Gabriel Boric con el presidente Piñera. Y por eso la oposición se ha plegado a votar a favor de esta ley. Y tú sabes que los votos que tuvo en contra, que fueron 18, con las 7 abstenciones, fueron mayoritariamente de Chile Vamos. Entonces, ahí tú te preguntas, bueno, ¿y qué pasó acá? El mundo al revés. Ahora los mejores amigos del presidente Piñera son Gabriel Boric y compañía. Bueno, acá lo que pasó es que los 18 legisladores de Chile Vamos y estas 7 abstenciones dijeron que estaba mal puesto el foco. En parte un poco lo que tú planteabas, porque dice que acá el control de armas está sobre las que están legalmente inscritas y que no se hace cargo y que no tiene mayores atribuciones con todo el mercado negro que circula en el país sobre estas armas que nadie sabe cómo entran y quiénes las poseen. Además, ellos apelaban a la libertad individual con respecto al uso de armas. Y acá yo quiero decir algo. 18 legisladores más 7 otros que se abstuvieron hablando de las libertades, pero abrazaron las cuarentenas como si no fuera la restricción más grande que uno puede tener de la libertad. Entonces, acá hay una agenda muy curiosa donde el presidente Piñera encuentra a sus aliados en la oposición para poder aprobar esta ley que es parte de la agenda de seguridad y donde Carol Cariola la aplaude. Leyendo el programa de Gabriel Boric, uno dice, bueno, qué raro, ¿por qué la aprobaron? Bueno, ellos tienen una ley bastante más restrictiva de las armas, porque para ellos, armas en manos de privados
no es buena fórmula. Bueno, todo esto es bastante estúpido, porque en realidad las armas en sí mismas no son nada, son objetos inertes. Aquí el tema es quién las tiene y quién las usa. ¿Qué es esto de perseguir las armas, por así decirlo? Uno no va a detener a una arma, no va a llevar una pistola a un jurado y lo va a condenar a condena perpetua. Aquí lo que hay que perseguir a los usuarios que quebrantan la ley con las armas, partiendo por la coordinadora de la Arauco Mayeco, ¿no? Partiendo por las bandas de narcotraficantes. Son personas las que usan las armas en sí, es un objeto inerte. La arma en sí no comete crímenes. Es el criminal el que usa un arma para cometer crimen. Y desde luego los criminales tampoco van a estar siendo afectados por ninguna ley de control de armas. Ellos van a conseguir las armas, son un mercado, van a conseguir las armas de una manera o de otra. Por último, las van a mandar a hacer, se van a contrabandear por algún paso cordillerano. O sea, ni siquiera eso no van a necesitar. Entonces todo esto es bastante estúpido. O sea, perseguir al ciudadano común y corriente que tiene un arma en su casa, que no debiera tener el arma, que tiene que entregarle el arma, que ojalá que no tenga el arma, que dónde está el permiso para tener arma, que vaya al psiquiatra a ver si puede seguir teniendo el arma. Y mientras tanto hay una organización criminal que tiene agarrado un gran pedazo de territorio con armas. Y tenemos bandas narcotraficantes que se apoderaron de las poblaciones con armas. Y están discutiendo, esto es como el cuento de cuando Donoto pilló a su señora haciendo cosas con otra persona y entonces vendió el sofá. Es una cosa así de absurda. Bueno. Es una tontería, es una descomunal tontería, no va a cambiar nada. Persigan a los criminales, no a las armas. Vayan a buscarlos, si ustedes saben dónde están. Esos son los que usan las armas. Entiendo que le da mayores atribuciones a la PDI y a Carabineros también para requisar armas, y le da mayores atribuciones. Entonces, pero hay algunos aspectos positivos. Lo que pasa es que eso es marginal. Sí. Cuando tú detienes o reduces a un delincuente, evidentemente le retiras su arma, no se van a la cárcel con la pistola. La cuestión central, puede que haya algo marginal, como tú dices, que sirve de algo, pero siempre hay que ir al buque madre. El buque madre es que hay gente que usa las armas para cometer delitos, para cometer crímenes. Hay que ir detrás de las personas. Las armas es una cuestión secundaria. Si no tienen pistola, van a usar cuchillo. Como estos terroristas islámicos que en ciudades europeas ahora están usando un automóvil o un camión, lo tiran arriba, o un cuchillo. En Israel han matado a varias personas a cuchillazos. Entonces, si tú quieres matar, puedes usar una piedra. Es absurdo, es totalmente absurdo. Por eso me parece relevante el tema que se cruza con esto, que es la ley de indulto, en el fondo. Cuando tú estás diciendo, bueno, yo quiero seguridad, quiero fiscalizar las armas, etcétera, y a la vez tú quieres que salgan de la cárcel o salgan del proceso, porque no todos tienen hoy condena, hay varios en prisión preventiva, pasándose por alto y teniendo injerencia por sobre otros poderes, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, injerencia directa del Congreso. Y acá, dos cositas políticas para Boric. Este va a ser un problemazo para Gabriel Boric en la medida en que este proyecto no avance y él tenga que revisarlo en marzo. ¿Y por qué? Porque hoy en día, como les expliqué anteriormente, el Congreso no tiene la facultad para manejar las urgencias y ponerlo directamente en tabla sin los votos de la derecha. En cambio, en marzo, cuando asuma Gabriel Boric, sí va a tener el instrumento de las urgencias para poder ponerlo en tabla directamente, si es que esa es la voluntad de él. Eso por un lado. Y dos, dando las señales de que quiere seguridad y a la vez también la señal que él ha dado a los comerciantes y a las personas afectadas por el estallido en octubre, diciendo vamos a ver caso a caso. Por supuesto que los grupos radicalizados, los que se paran afuera de su sede de trabajo, que son alrededor de 7 familias, no son más de eso, 20, van a ser los grupos que no van a quedar conformes con el caso a caso. Van a ser los grupos que lo van a perseguir, que le van a levantar pancartas y que le van a seguir gritando que libera a los presos políticos. Entonces va a ser algo que va a tener que lidiar su administración y que va a ser un conflicto permanente. Ellos sembraron esa semilla y van a tener que comerse el fruto venenoso. Amigos, si usted quiere vender su propiedad inmobiliaria rápido, yo le sugiero que se ponga en manos de Ángel Hey. Sugerencias del chef. El hombre vende muy rápido, tiene métodos innovativos, trabaja todos los días de la semana. Es como yo,
pero más todavía, porque yo trabajo 5 horas al día o 6 y él trabaja 18 horas al día, vende como loco. Hey, estimados amigos. Claro que es más joven que yo también. No, mansa gracia. Y el ajedrez, recuerden ustedes que el mejor regalo que le pueden hacer a un niño es meterlo en el ajedrez, que es muy fácil porque es un juego muy entretenido. Esta imagen de algo distante, intelectual, es una tontería. Es un juego más fácil que cualquier juego de cartas, con menos complicaciones, y se ordena la mente de una manera espectacular. Para los niños es realmente un instrumento educativo fantástico, y por eso en muchos países el ajedrez parte del currículum escolar. Así que les sugiero que entre a espacioajedrez.com, adquiera la caja, que está muy bien hecha, con el tablero que es plegable, como ustedes pueden ver en la foto, tiene piezas grandes, de buen tamaño, un manual para los niños, puede también comprar el reloj digital para darle más color al juego, todo eso. Use este verano los juegos de verano para iniciar a sus chicos en el ajedrez. Y no olviden miclimo.com, la empresa premiada que instala la mejor climatización. Yo aquí estoy respirando rico porque estoy climatizado, 19 grados en mi casa, en mi estudio, aquí donde estoy en este minuto. Ni un problema, respiro sin problema. Hay otros que no pueden ni respirar con este clima pesado. Y son los mejores dispositivos y es la mejor mantención. Eso es lo que le hicieron que esta empresa recibiera 2 premios internacionales. Si usted es cliente del Santander o del Banco Chile, además puede comprar entre 3 y 24 cuotas sin interés estos dispositivos. miclimo.com. Y estamos llegando al final del programa, Nicole. Si tienes algo más que agregar, hazlo ya o calla para siempre. Bueno, tenía varios temas, pero los puedo tratar el próximo jueves. Solo decir que con gusto veo algunas tendencias o algunos cambios con respecto a los países europeos y el COVID, y esto en contraposición a nuestro país. El Colmet hoy volvió a hablar, yo no sé por qué entrevistan tanto al Colmet, diciendo que no deben descartarse las cuarentenas. Eso sí que me parece anacrónico, y el presidente Piñera hoy respondiendo que no se justifican en la etapa del virus en cómo estamos. ¿Cuáles son las leves cambios que yo veo y que me parece que se van a quizás a notar más en algunos meses más? Uno, en que varios países europeos están pidiéndole ya de una manera más fuerte y más unida a la OMS, diciendo que trate al COVID como una enfermedad o como un virus endémico, y por ende enfocarse en la prevención, tratamiento, y no enfocarse en eliminarlo porque no se va a ir. ¿Qué significa esto? Que tendría un tratamiento como la influenza, como una gripe estacional, y cambia el enfoque. Dos, ya médicos europeos que veo en países como en España, en Alemania, también en la propia CDC en Estados Unidos, dice que es hora de cambiar las variables con las cuales se mide y se toman las decisiones políticas con respecto al COVID, dejando de lado el conteo diario de casos y de infectados. Algo que en este país no han dejado atrás, porque todos los días sigue la conferencia del Ministerio de Salud, todos los días con el conteo de los infectados. Énfasis, dice la CDC en Estados Unidos y en Europa, en otras variables. Por ejemplo, ya Israel levantó las restricciones, Inglaterra también. Países Bajos dice que solo va a hacer recomendaciones y no imposiciones. Alemania, por ejemplo, estoy dando algunos pequeños detalles que han ido cambiando. Los contactos estrechos con personas infectadas por COVID, pero que tienen su esquema de vacunación, no tienen que cumplir ningún tipo de aislamiento. Sudáfrica, sin restricciones. Bueno, lo que quiero decir es que ya uno ve una tendencia a poder ir decantando el tema del COVID y poder ir sacando todas las fases y estas etapas restrictivas que tenían los países, y me alegro porque lo están haciendo en medio de una ola fuerte que es la famosa Omicron, donde ya todos los expertos han dicho sí, va a infectar quizá a la mitad de la población europea, pero se sabe que es menos letal y que produce menos casos graves. Nosotros pegados en lo mismo, como si fuera el día 1, la gente, el periodismo, los expertos hablando igual. En las conferencias de prensa siguen preguntando si van a venir cuarentenas. No lo pongan sobre la mesa, porque las cuarentenas ni siquiera deberían preguntarse. Bueno, pero ¿qué esperas tú de tus colegas? Aquí hay intereses creados, ¿eh? La prensa necesita cosas dramáticas para llenar el día a día. La OMS
que ha sido una organización muy desacreditada por sus contactos con los chinos, porque realmente operaron como un instrumento los chinos en muchos sentidos, porque no olvidemos que ahí se originó toda esta cuestión, no nos olvidemos. La OMS siente que se acredita, que crece, que se hace importante, manteniendo los redobles tambores con esta cuestión, que viene la nueva, que viene la Delta, que el Omicron, que los casos, que la cuestión, que ojo, que se encendieron las luces, que las alarmas. Viven de eso. La prensa vive de eso. Y los funcionarios que han sido puestos a cargo y que tienen alguna relevancia, viven de lo mismo. El día que se empieza a ver el COVID como durante toda la vida, en Chile y en otras partes vimos las enfermedades a veces que venían como epidemias también, como pandemias. La gripe, que la influenza, que que lo demás allá, y se enfermaba gente, algunos se morían, otros no. El país seguía funcionando, no se consideraba que era algo especial, que era algo que cambiaba la historia del planeta, que había que cerrar las cortinas de todo. No se hacía eso, se seguía viviendo como se vive cuando hay un temporal, y entonces uno abre el paraguas, ojalá hubiera un temporal. Qué horror. Bueno, el próximo tema que nos va a joder la vida en Chile es lo que viene este año con el agua, que hasta el momento sigue saliendo por las cañerías, pero yo les aseguro, estimado amigo, que pronto van a empezar a ver diferencias. Antes que terminemos, déjame dejar planteadas algunas dudas que yo como periodista... Nos acabó el tiempo, estimada amiga. Te dejo las dos preguntas planteadas. Bueno. Uno, hay que reflexionar y hay que contrarrestar la información de la autoridad, y esa es la labor del periodismo que no lo ha hecho. Uno, los PCR. Tú sabes que hay PCR que son gratuitos. Cuando tú te hacías PCR en el sistema privado, las ISAPRES te lo devolvían completamente. No han pasado muchos meses y hoy en día las ISAPRES ya no te devuelven el costo total de los PCR. Eso por un lado, y es una pregunta para la autoridad. La segunda, por lo menos reflexión. Y es algo que uno tiene que tener suspicacia. ¿Por qué la información del COVID con respecto a los hospitales y las clínicas está centralizada? Cualquier información que esté centralizada y que se canalice solo a través de una autoridad, a mí me parece que uno tiene que ser suspicaz. Yo no he visto que clínicas privadas tengan sus propios monitoreos y sus propias conferencias o sus propios índices. En general le preguntan a doctores aislados. Pero a mí cualquier centralización de la información me produce suspicacia para poder contrarrestar por lo menos la información que entrega la autoridad. Se me terminó, me quedan dos más, pero lo hago el próximo jueves. No, es que tú eres interminable, Nicole. O sea, podríamos estar aquí 8 horas seguidas haciendo un programa. ¿Para que no nos engañemos? Yo tengo que cortar con mucho disgusto, estimados amigos, porque tenemos problemas de tiempo, de unidades de memoria, de subir esto. Se sube dos o tres veces la edición de este programa. Por eso que tengo que estar preocupado del tiempo. No es que yo le quiera cortar el generoso chorro a Nicole, sino que es un tema de tiempo. Estimados amigos, nos estamos viendo entonces mañana. Y con Nicole el próximo jueves, supongo que estás todavía vigente. En febrero, amigos, parece que no vamos a contar con Nicole, pero van a contar conmigo por lo menos la mitad de febrero. Eso se los adelanto ya, que algunos días me voy a tomar de vacaciones. Yo creo que ya a esta altura o me tomo unos días o me van a tener que ir a visitar al cementerio. Ya he acumulado mucho trabajo. Pero, en fin, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo, estimada amiga. Chao, que estén muy bien.